Vamos a iniciar grabación con la materia de geografía. Vamos a hacer un video ahora más largo y vamos a avanzar hasta donde podamos. Las preguntas que vayan siendo muy repetitivas las voy a contestar cuando ya llevamos varias, dos o tres. Si se siguen repitiendo los mismos temas, las voy a responder, a lo mejor sin leer, ya nada más picándole para avanzar a temas nuevos, aunque esas estén mal, pero solamente va a ser con el objetivo de avanzar más rápido. ¿Cuándo? Repito, eso será cuando el tema ya sea muy repetitivo. Entonces vamos con el primer tema, que son los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico. Aquí nos pregunta componente social del espacio geográfico. Los componentes sociales son aquellos que tienen que ver con la sociedad, con las construcciones sociales que hemos hecho los seres humanos. Un componente social sería la migración, que es cuando la gente se va de un lugar a otro. Componente económico del espacio geográfico. Componente económico. Los componentes económicos son todo aquello que tiene que ver con producción de recursos financieros, ¿no? Dinero, digamos. Entonces, la industria ligera. En la industria ligera, pues obviamente hay una producción de recursos financieros, ¿no? Son componentes económicos del espacio geográfico. Sería en este caso el flujo comercial. En el comercio hay dinero, y la industria automotriz. Flujo comercial e industria automotriz, 1 y 4. Va a ser esta, vamos a tomar ese yo como 1, 4, 1 y 4. Son componentes sociales del espacio geográfico. Componentes sociales sería aquí el crecimiento de la población, la densidad de población, el crecimiento de la población, la migración, son componentes sociales. Aquí tenemos crecimiento de la población y tradiciones milenarias. Las tradiciones, costumbres, son también componentes sociales. 1 y 4 otra vez. 1 y 4. No aparece un 1 y 4. Son 1 y 4, ¿eh? Eso es un hecho. Crecimiento de la minería subterránea es económico. En tercero, urbanización acelerada. Ese es un componente social. Entonces, aunque esta también es un componente social que se puede pasar a cultural, pero yo diría que es un componente social. Pero entonces vamos a buscar una que tenga dos componentes sociales, que sería el 1 y el 3, o el 3 y el 4. El crecimiento de la población y urbanización acelerada, 1 y 3. Esta vamos a poner el inciso B. El yo lo vamos a tomar como 1. Ahí está, correcto. Entonces recuerden, fueron componentes sociales, en este caso crecimiento de la población y urbanización acelerada. Ejemplo de componente económico del espacio geográfico. Un complejo turístico, ¿no? Hay rentas de lugares para vacacionar, hoteles, desayunos, entonces ahí hay una producción de recursos financieros. Categoría de análisis del espacio geográfico de escala mundial. Entonces, aquí en esta categoría de análisis, cuando hablamos de escala mundial, es algo que abarque una parte considerada del mundo, o algo que tenga impacto a nivel mundial. En este caso sería el territorio europeo, que es lo más grande de lo que tenemos aquí, ¿no?
El municipio de Tepoztlán es un municipio de México muy pequeño, la región del Bajío es una región de México y en cambio el territorio europeo es todo un continente que tiene impacto a nivel mundial. Categoría de análisis del espacio geográfico a escala nacional. Escala nacional, centro comercial de una ciudad, no, esta es escala local. Región económica de la Unión Europea, no, porque esta es una región más grande que una nación. Municipio de Chalco, pues tampoco. Esa sería escala local. Lo único que nos queda es la región de la comarca lagunera, que es una región que está dentro de México, que abarca más de un estado. Esta, ¿no? Porque región económica de la Unión Europea abarca varios países. Híjoles, ahí, si no es esta, van a tener esta, la región económica de la Unión Europea, aunque no me lo parece porque se abarca varios países. Correcto, entonces la región, una región que está dentro de un país y que abarca varios estados de ese país es de escala nacional. Entonces, región de la comarca lagunera que está en México y que involucra a varios estados. El desierto del Sahara corresponde a una escala, mientras que la del desierto del Sonora es. La del Sahara sería regional, porque ese desierto abarca, pasa por varios países de África, y el de Sonora sería local porque solamente está en Sonora. Entonces, regional y local. Una tienda, un parque y una casa son ejemplos de la escala local. Tienda, parque, casa, las cosas muy pequeñas que, no sé, la tiendita de la esquina, el mercado, el supermercado, un parque, un cine. Entonces son de escala local. Son ejemplos de la escala mundial del espacio geográfico. La Unión Europea, ya la habíamos dicho, y Japón, 2 y 3 porque aunque Japón solamente es un solo país, aquí nos dice, esta es la clave, Japón, potencia económica. Pues para considerar a Japón potencia económica tenemos que relacionarlo con el resto del mundo, ¿no? Entonces la Unión Europea y Japón, 2 y 3. Entonces cuando hay algo que para saberlo tiene que haber una comparación con el resto del mundo, pues entonces estamos hablando de una escala mundial. 10 son ejemplos de la escala mundial del espacio geográfico. Ah, bueno, ese es el resultado. Hawái es un estado de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Su origen se explica debido a la existencia de puntos calientes debajo de la litosfera oceánica. ¿Cuál es el principio metodológico al que hace mención el ejemplo? Causalidad. Esta sería causalidad. ¿Por qué? Causalidad es la causa. Nos está diciendo su origen, causa. O sea, ¿cuál es la causa por la que existe Hawái? Entonces, cuando nos hablan de la causa, la razón por la que existe algún espacio geográfico, estamos hablando de causalidad. Sí. Las lluvias monzónicas ocurren en el sureste de Asia a partir del ejemplo ¿qué principio geográfico se utilizó? Localización, relación, temporalidad, distribución. Localización. Cuando decimos dónde está algo o dónde ocurre algo, lo estamos localizando, es el principio de localización.
El grupo étnico de los kurdos se encuentran establecidos en varios países como Irak, Turquía, Armenia, Siria e Irán. ¿A qué principio geográfico hace referencia el ejemplo? Localización otra vez nos dice dónde está localizada. El Tratado de Libre Comercio de América Latina se firmó en el año de 1994 con la finalidad de tener acuerdos comerciales entre los países miembros. Ya han pasado más de 20 años y este tratado fue renegociado. ¿Cuál es el principio geográfico al que se hace mención? Temporalidad. Cuando nos habla del tiempo o la fecha en la que ocurrió algo o el tiempo que duró, estamos hablando de temporalidad. Los huracanes son fenómenos meteorológicos que se forman en la zona intertropical. Varias regiones como el sureste asiático, parte de Norteamérica y sureste de África. Aquí, bueno, de hecho está mal redactado esto. Esto no completa la frase. Dice varias regiones como el sureste asiático, parte de Norteamérica y sureste de África y no completan aquí qué es lo que dicen. ¿A qué principio geográfico se hace referencia? Entonces, o es distribución o es localización, pero como no terminaron la frase, no sé este, cuál de las dos le voy a poner distribución y si no, así como está es localización, pero esta frase la dejaron incompleta. Así es que dependiendo de cuál era la frase que seguía, así como está, voy a suponer que la frase hacía alusión a algo de distribución, por eso le voy a poner distribución. No es más, la voy a dejar así tal y como está escrita. Sería localización, nos dice dónde están, no nos dice cómo se distribuyen. Híjoles, es que quién sabe qué iba a decir después. Vamos a dejar en distribución. Y si no, era localización. Fue correcto, miren, ahí la parte que dejaron inconclusa, entonces fue distribución. Entonces la distribución nos dice, además, eh, de dónde también, cómo se distribuyen, aunque esa frase quedó ahí incompleta. De acuerdo al mapa determina las coordenadas del punto I. Voy a hacer aquí algo. Voy a, voy a tratar. Ah, no, estas imágenes no se pueden. Voy a ver si lo puedo hacer. Insertar, captura, recorte de pantalla. Híjoles, lo voy a tener que hacer más chico para que pueda funcionar. Ahí, con eso ya vemos las coordenadas del punto I. Otra vez, captura, recorte de pantalla. Y ahí está, vamos a hacer este más grande. Ahí está. Entonces aquí nos piden las coordenadas del punto I. ¿Qué vamos a hacer para buscar las coordenadas? Acuérdense que las coordenadas son latitud y longitud. Entonces nos piden las de este punto, el punto I. Solamente vamos a ver dónde cae. Fíjense, aquí, aquí con esta línea punteada, dónde cae.
cae en 20 grados, ¿no? Ahí está, 20 grados. Las líneas que tengo que trazar así horizontales para llegar a donde están se llaman latitud, son los paralelos y ahí medimos la latitud. Entonces esta latitud es de 20 grados y esos 20 grados pueden ser norte o sur. Me ubico dónde están estos 20 grados. Si están por debajo del cero, estamos en el sur. Si están por arriba del cero, estamos en el norte. En este caso están por debajo del cero. Entonces son 20 grados de latitud sur. Entonces tendríamos, siempre se escribe primero la latitud, así es que, por lo tanto, ni tenemos que ponerla, pero es 20 grados. Es más, si es sur o norte, es latitud. Entonces 20 grados sur. Y luego la longitud, cuando trazo la línea así, hacia arriba o hacia abajo de manera vertical, ahí estoy buscando la longitud. Entonces cae aquí entre el 40 y el 60, quiere decir que es 50 grados. ¿Y hacia dónde está? Si está a la derecha del cero, estamos en el este. Si está a la izquierda del cero, estamos en el oeste. Este está a la derecha del cero, entonces estamos en el este. Entonces tenemos 20 grados de latitud sur y 50 grados de longitud oeste. Entonces 20 grados sur, 50 grados este. Aquí está, inciso A, 20 grados sur, 50 grados este. De acuerdo con el mapa, ¿cuál es la latitud del punto 1 y la longitud del punto 2? Aquí nada más me piden la latitud del punto 1. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a ver hacia dónde va ese punto 1. Ese punto 1, si lo llevo hacia la derecha, veo que esa línea donde está el punto 1 cae en 30 grados. Entonces, solamente me piden su latitud, no me piden sus coordenadas, nada más la de la latitud. Entonces son 30 grados que, ¿dónde está el cero? Aquí está por debajo del cero, 30 grados sur, y me piden la longitud del punto 2. Longitud del punto 2, subo hacia acá, cae en el 140, está a la derecha del cero, serían 140 este. Lo que me preguntan entonces son 30 sur para el punto 1 y 140 este para el punto 2. Ahí está. Repito aquí, otra vez con el mapa. De aquí solamente me piden la longitud del punto 2, así es que subo y veo dónde cae esa línea. Cae en el 140, por eso es 140 y es este hacia el 0, porque está a la derecha del 0, ¿no? 140 este. Y la latitud de este punto son, si me voy así hacia la derecha, cae en el 30 y entonces son 30 grados sur porque está debajo del 0. De acuerdo con el mapa, ¿cuáles son las coordenadas geográficas del punto 1? Pues va creciendo para acá, entonces quiere decir que esto está arriba del 0. Si crece hacia abajo, si yo lo que veo que es crecer hacia abajo aunque no vea el 0, pues quiere decir que es sur, pero miren, aquí está el 0, si lo ubico está arriba del 0, entonces está en el norte. ¿Cuántos en el norte? Aquí casi como lo tengo en pantalla son 60. ¿Cuántos grados en el norte? 60, entonces son 60 grados norte. Y arriba, fíjense aquí, está esta línea, si la subo, este puntito si lo subo cae en el 80. Y el 0 está a la izquierda del 80, entonces quiere decir que esto es este porque está a la derecha del 0. Entonces son 60 grados norte, 80 grados este. 60 grados norte, 80 grados este, inciso B.
De acuerdo a la división horaria del mapa, ¿qué hora es en en San Francisco si en Nueva York son las 12 horas? En San Francisco, fíjense, aquí está San Francisco, lo único, por cada uso horario, es decir, por cada línea, si voy hacia la derecha voy a sumar una hora, si voy hacia la izquierda voy a restar una hora. Entonces aquí nos dice que en de acuerdo a la división horaria del mapa, ¿qué hora es en San Francisco si en Nueva York son las 12? Aquí está San Francisco. Me voy al lugar donde me dan la hora. Me dan la hora de Nueva York, son las 12. Veo cuántas, aquí está la línea donde me están poniendo a Nueva York. Veo cuántas pasan hacia San Francisco. Pasan una, dos, Julio, no sé si dos o tres, esto no se ve muy claramente. Si pasaran dos serían 2 horas de diferencia y como fíjense, de Nueva York, que es donde sé la hora, me voy hacia la izquierda, le voy a restar horas, le voy a restar dos. Entonces son las 12, 2 hacia atrás serían las 10. Y como no vienen las 10, quiere decir que pasan 3 horas y serían las 9. Les dije que no veía bien cuántas líneas pasaban porque no se miren. Una, este es Nueva York. Una, dos, y no sé si San Francisco está aquí o está acá, pero de aquí esto nos dice que pasan una, dos, tres. Pasan tres y eso realmente lo supe porque no venían las 10 horas. Si hubieran venido las 10 horas, yo hubiera puesto las 10 horas. Pero como no vienen, entonces voy a poner 9. Esa duda que yo tenía si eran 2 o 3 líneas, ya en los incisos me la aclararon, son 3 líneas. Repito, si del lugar donde sé la hora me voy hacia la izquierda para saber la hora de otro lugar, le resto 3 horas por cada línea que pase. Si del lugar que sé la hora me voy hacia la derecha, le voy a sumar una hora por cada línea que pase. En este caso, sé la hora de Nueva York, las 12 horas, me voy hacia la izquierda, ¿cuántas líneas? 3, le resto 3 a 12 y me da 9, entonces en San Francisco son las 9 horas, que fue el inciso B. De acuerdo a la división horaria del mapa, ¿qué horas en Londres y en San Francisco son las 12? Aquí tenemos a San Francisco. Londres está en el 0 y San Francisco estaba en el 1, 2, 3, en el 8. Menos 8 para 0. Bueno, fíjense, pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 usos horarios. Entonces, nos dice que si en San Francisco son las 22. No, ¿qué hora es en Londres? Sí, ¿qué hora es en Londres y en San Francisco son las 22? San Francisco 22. Como voy hacia la derecha voy a ir sumando 22. Me ubico en San Francisco que era el menos 8. 22. 23, 24, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6. Van a ser las 6 de la mañana. Aquí está, las 6 horas. Representación que destaca los elementos más significativos de los lugares. Estos sirven para ubicar y no tiene una relación proporcional con las dimensiones reales del espacio. Eso es un croquis. Entonces, en un croquis ponemos los elementos más conocidos para indicarle a alguien cómo llegar o nada más para ubicar los lugares, pero no hay una escala, no tienen las medidas que ponemos ahí, no tienen relación con las reales. Entonces, eso es un croquis. Que son características de los planos, representan espacios pequeños, muestra un fenómeno en tiempo real, representa grandes espacios, se elaboran diversas escalas espaciales.
Vamos a poner que representan espacios pequeños y se pueden elaborar a diversas escalas espaciales, 1 y 4, que sería el inciso B. Entonces, en un plano ponemos espacios pequeños y podemos usar diversas escalas espaciales, 1 y 4. Plano representa espacios pequeños y podemos usar diversas escalas espaciales. Por ejemplo, que un centímetro represente un metro o que un centímetro represente un kilómetro, ¿no? A eso se refiere con la escala. La que sigue, este tipo de representación del espacio solo muestra una parte de la superficie terrestre, sobre todo la altura o profundidad del relieve, montañas, valles y depresiones. Esto sería un modelo tridimensional. Un modelo tridimensional. En un modelo tridimensional, también en un mapa topográfico se muestran alturas y esto, pero aquí, si hablamos de que los muestre físicamente, pues sería el modelo tridimensional, donde habría alturas, montañas, valles, depresiones. Son un conjunto de mapas temáticos organizados de cierta manera, acompañados de datos estadísticos y monográficos que ofrecen información geográfica del mundo o de una parte de él. Es un atlas. Los mapas temáticos son mapas donde ponemos, por ejemplo, un mapa de un parque, de un parque. Pues en su mapa temático nos va a decir dónde queda, no sé, por ejemplo, el zoológico, el lago, los lugares de venta de comida. Entonces, un atlas, como esas que les dan en la primaria, trae mapas temáticos. Ahí les dice que hay, por ejemplo, de la minería en México, ¿no? Nos ubica ahí las minas, los estados donde hay minas. Entonces, y un conjunto de mapas temáticos forman un atlas. Entonces, un conjunto de mapas temáticos forman un atlas. Es un modelo de representación del sistema de información geográfica. Sería el raster. El raster es una escala para medir intensidad de los sismos. Raster es un modelo de representación del sistema de información geográfica. Recuerden que el raster es un modelo de representación del sistema de información geográfica. Sistema de información geográfica que facilita el manejo de datos a gran escala. Híjoles, esta no me la sé. Voy a poner que es el raster. Esa realmente no me la sé. Incorrecto. Es así, es la primera que dejamos sin respuesta porque aquí no tendría ni siquiera una opción de cuál sería la correcta. Herramienta que utiliza satélites artificiales en órbita para determinar la posición del usuario. Entonces, GPS. Entonces, lo que se utiliza para determinar la posición de algo es el GPS. Como el que tiene los teléfonos, ¿no? Y que luego ahí nos pide Google si deseamos activar el GPS. Eso es para saber en dónde estamos. En el sector primario, el uso de sistemas como el GPS o los SIG han dado origen a sistemas bueno, es que hay varias cosas. Han dado origen a, pueden ser sistemas de navegación, pueden ser sistemas de rastreo de embarques. Voy a poner sistemas. Es que aquí realmente el GPS puede servir para rastrear embarques y puede servir también para crear sistemas de navegación. Vamos a decir sistema de rastreo de embarques. Las dos son correctas, pero como dice en el sector primario, no es cierto. El sector primario no es el sector primario es la extracción de materias primas, por ejemplo, la agricultura,
está en el sector primario, le vamos a poner agricultura de precisión, porque la agricultura es una actividad del sector primario. Es correcto. Ahí la clave, todo lo que venía ahí, sí es cierto que se ha originado a partir del GPS, pero solamente había una actividad del sector primario que era la agricultura. La clave ahí era que nos estaba hablando del sector primario. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de Google utiliza el GPS para su funcionamiento? Maps, ¿no? Google Maps utiliza el GPS para su funcionamiento. Los mapas políticos permiten analizar cambios en fronteras. Acuérdense, por ejemplo, en la primaria, luego nos pedían, incluso en la secundaria todavía, ¿no? Un mapa con división política. La división política se refiere a las fronteras. Los mapas demográficos se usan para representar la de un espacio geográfico, la población. La demografía estudia el comportamientos de la población, ¿no? Entonces, los mapas demográficos se usan para representar la población de un espacio geográfico. Componente de los mapas que sirve para interpretar los elementos temáticos. Componente de los mapas que sirve para interpretar los elementos temáticos. Simbología. Un símbolo, por ejemplo, un símbolo de una crucecita pequeña, delgadita, arriba de algo, me indica que es una iglesia, ¿no? Y en cambio una cruz grande en rojo, azul, me indica un hospital. Unos tenedores, por ejemplo, unos cubiertos, me indica que hay un restaurante. Entonces, es la simbología la que nos ayuda a identificar los elementos de un mapa temático. La siguiente imagen es un ejemplo de mapa. Esas rayitas, si no me equivoco, deben de ser ríos. Entonces sería, nos está representando agua. Podría ser un mapa hidrográfico. Sí, aquí está, imagen hidrográfico. Esas líneas son ríos. Entonces aquí nos está representando la hidrografía de México, es decir, cómo están los ríos en el país. Es un mapa hidrográfico. Siguiente, dice, en el siguiente mapa ubique las coordenadas de la ciudad de Hermosillo. Hermosillo está en Sonora y fíjense, aquí ni siquiera nos dicen cuál es Hermosillo, pero todos estos de acá, pues por acá no está Sonora, Sonora es este es Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, este de abajo es Durango, si no me equivoco, este es Sinaloa, entonces este es Sonora, entonces esta ciudad es Hermosillo, porque esta es la que Hermosillo está en Sonora. ¿Cuáles son sus coordenadas geográficas? Me voy hacia la izquierda que me queda más cerquita. Hacia la izquierda ese punto cae en el 29 y hacia arriba ese punto cae en el 112 y México está en el norte, es de Norteamérica y México está en el oeste porque es occidental. México está en el norte y en el oeste. Entonces tenemos 29 grados norte y como 111 grados oeste. 29 grados norte, hacia la izquierda cae en el 29, hacia arriba cae en el 111. 29 grados norte y 111 grados oeste. Aquí está, 29 grados norte, que es la latitud, y 111 grados oeste, que es la longitud. Movimiento que realiza el planeta Tierra sobre su propio eje. El movimiento que se realiza sobre el propio eje de la Tierra se llama rotación.
Consecuencia del movimiento de traslación. El movimiento de traslación, uno de sus principales o la principal consecuencia es el cambio de estaciones. El movimiento de traslación es el giro de la Tierra alrededor del Sol y ese giro alrededor del Sol nos da como consecuencia el cambio de las estaciones. Haciendo un paréntesis, el movimiento de rotación, no el de traslación que tenemos aquí, sino el de rotación que fue de la pregunta pasada, nos da el día y la noche. Durante el solsticio de verano el Sol hace un ángulo exacto de 90 grados sobre, es uno de los trópicos. No me acuerdo si es el de Cáncer o el de Capricornio. Le vamos a poner el de Cáncer y si no era el de Cáncer, será el de Capricornio. Correcto. Entonces, durante el solsticio de verano, el Sol hace un ángulo exacto de 90 grados. Apréndansela. Bueno, todas se las tienen que aprender. Durante el solsticio de verano, el Sol hace un ángulo exacto de 90 grados sobre el trópico de Cáncer. Solsticio de verano, 90 grados sobre el trópico de Cáncer. Fenómeno en el que el día y la noche tienen la misma duración. Equinoccio. No me equivoco, es en el equinoccio de primavera. Sí, equinoccio de primavera. Vamos a ver. Correcto. Entonces, cuando el día y la noche tienen la misma duración, eso ocurre en el equinoccio de primavera. La desviación de los cuerpos al caer es el resultado del movimiento de rotación. Por el movimiento de rotación, los cuerpos cuando caen tienen una desviación. El movimiento de las placas tectónicas se debe a que éstas están flotando sobre la hidrosfera. Las placas tectónicas flotan sobre la hidrosfera y a eso se debe el movimiento de las placas tectónicas. Dice que incorrecto. No, sí tiene que ser la hidrosfera. Ah, perdón, era la litosfera, es cierto. Era la litosfera. Perdón. Era sobre la litosfera, que es la capa más superficial. Sí, ahí yo puse hidrosfera y sí está. Fue incorrecto. Fue incorrecto. Ay, y ya no estoy seguro cuáles venían. Si venía la astenosfera. Esa no la recuerdo realmente para darles la respuesta, pero ¿saben qué? No, bueno, vamos a hacer aquí un movimiento. Las placas, esas sí se las doy de una vez. Las placas tectónicas flotan sobre sí, ya te comenté ahorita la astenosfera, flotan sobre la astenosfera. Las placas tectónicas flotan sobre la astenosfera. Los movimientos convergentes de las placas forman montañas. Movimientos convergentes forman montañas. Convergentes es cuando convergeres que van hacia el mismo lugar. Cuando chocan, ocurre esto, suben las cosas. Entonces, movimientos convergentes generan montañas. En la falla de San Andrés convergen las placas del Pacífico y Norteamericana, las placas del Pacífico y la Norteamericana. Entonces, en la falla de San Andrés convergen las placas del Pacífico y la Norteamericana. Cordillera generada por la subducción de la placa Nazca bajo la placa sudamericana. Es la cordillera de los Andes.
Esta está formada subducción. Una zona de subducción es donde una placa tectónica entra abajo de otra. Y eso ocasionó, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que está en la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Cordillera de los Andes. Islas de formación volcánica en medio del océano sobre los puntos calientes del Pacífico. Hawái. Hawái es una isla de formación volcánica que está en medio del océano sobre los puntos calientes del Pacífico. Movimiento tectónico responsable del crecimiento constante de la cordillera del Himalaya, lo que hace que sus montañas ganen mayor altitud. Un movimiento convergente. Ya habíamos dicho que el movimiento convergente genera formación de montañas, ¿no? Y si ya hay montañas, pues genera que sigan creciendo. Fase del ciclo hidrológico en el cual el agua llega a los mantos freáticos. Filtración, cuando el agua se filtra, llega a los mantos freáticos. Entonces esa es la filtración. El deshielo de los Andes provoca que se forme el río Amazonas. Los Andes están en Sudamérica y ahí el único río de Sudamérica es el Amazonas de los que están ahí. El lago Zab, considerado el mayor cuerpo hídrico del sudeste asiático, debe su crecimiento durante el verano a los monzones. Entonces el lago Zab crece durante el verano debido a los monzones. Río europeo que desemboca en el Canal de la Mancha. ¿Cuáles hay? El Tíber no es europeo, el Támesis, el Sena y el Rin. ¿Cuál será? Si no me equivoco, los dos desembocan en el Canal de la Mancha. Vamos a buscar aquí. Ríos que desembocan en el Canal de la Mancha. Es el Sena, pero vamos a... El Sena, sí. Sí es el Sena, estaba en lo cierto. Entonces el río Sena desemboca en el Canal de la Mancha. Capa de la atmósfera donde se forman nubes y fenómenos meteorológicos. Es en la troposfera. En la troposfera ocurren todos esos fenómenos meteorológicos. Es la capa más cercana a la superficie terrestre. Nos recuerden, la capa de la atmósfera donde se forman nubes y fenómenos meteorológicos es la troposfera. Es la capa más baja. Capa de la atmósfera donde se generan los fenómenos meteorológicos como la formación de nubes, troposfera. Capa de la atmósfera donde se genera la absorción de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Es la estratosfera. Sí, si no me equivoco, es la estratosfera. Correcto. Entonces, donde se capa de la atmósfera donde se genera la absorción de los rayos ultravioleta provenientes del Sol, ya dijimos, la estratosfera.
Capa de la atmósfera en la cual se ubica la biosfera. Pues sería en la troposfera, ahí es donde tenemos la vida. Tendría que ser la troposfera. Aunque si hablamos de biosfera, vida, híjoles, ahí tengo, bueno, sí, vamos a dejarle así. Sí, la troposfera, porque es la capa pues más cercana a la superficie y la vida del planeta ocurre cercana a la superficie, ¿no? Factor geográfico que modifica directamente la presión atmosférica como elemento del clima. Altitud, corrientes marinas, relieve, movimiento de rotación. La altitud. Entre más alto esté un lugar, menos presión atmosférica recibe. Entre más bajo esté un lugar, más presión atmosférica recibe.